aquí también a mirar que no está. Bueno, buenas tardes, chicos. Ya la doctora está arreglando la presentación. Empezamos la grabación. Presentación. Ya vamos entonces a empezar. Bueno, entonces vamos con la segunda parte del sistema digestivo. Realmente tenemos suficientes fotografías, pero queremos que ustedes también asocien todo lo que han recibido en la parte de teorías, en anatomía, en todo, para que podamos tener digamos, un ejercicio completo y que no nos detengamos demasiado. ¿En qué razón estoy diciendo? Porque hay varias fotos que, como esto es un ejercicio que nosotros debemos utilizar para hacer una mecanización de un aprendizaje. Entonces, por eso hay varias fotografías de láminas que tenemos, de las que ustedes han visto en el microscopio, para que sea más fácil realmente el aprendizaje. Yo tengo acá un corte transversal, aquí dice esófago. Yo tengo acá un corte transversal de parte del esófago, el conducto esofágico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de este órgano, yo lo utilizo también para hacer una revisión, una explicación completa de todo lo que se llama tracto digestivo, empezando por el esófago, el estómago, el intestino delgado con sus 3 segmentos, duodeno, yeyuno, íleon, e intestino grueso, colon, recto y unión anorrectal. Bueno, entonces tenemos acá, en este hemicorte, casi hemicorte, transversal, pues vamos a ver las 3 capitas de este tubo. Yo tengo aquí el eje, pues es la luz, ¿no es cierto? La luz del esófago. Pero yo quiero aprovechar para darle como digamos, una ubicación de todo el tubo, para entender que todo el tubo tiene todo esófago, estómago, intestino, tiene 3, esa pared que conforma ese gran tubo digestivo, tiene 3 capas en forma sencilla. 3, o bueno, hablemos de lo que llamamos mucosa, que ya revisaron lo que es la mucosa oral, revisaron entonces la mucosa urinaria, en lo que, por ejemplo, en uréter, en vejiga. Y recordar que una mucosa siempre, vamos a ver qué tiene. Un epitelio de revestimiento, un tejido conectivo que sirve de soporte físico y esto también metabólico, porque está la irrigación, bueno. Tiene, en este caso, a lo largo de todo el tubo digestivo, de todo el tubo, se agrega una capita más que se llama muscular de la mucosa. Entonces acá, a lo largo de todo el tracto digestivo, desde el esófago hasta la unión anorrectal, vamos a tener esas 3 capitas que forman la mucosa. Entonces, como les voy a ubicar, este corte es un corte transversal, en la cual tenemos en el centro, estoy señalando la luz de ese tubo, de ese esófago, y tenemos este epitelio, la lámina propia, tejido conectivo, y una capa que lo rodea y que lo delimita, que viene a ser la muscular de la mucosa. Por eso, entonces, esas 3 capas forman la mucosa. En lo que compete acá, entonces, a la capa media, en forma general, vamos a tener que la capa media se llama submucosa. La submucosa, o sea, está después de la mucosa. Vamos a tener en cuenta que en esta submucosa, por ejemplo, aquí yo veo muchas glándulas. Esa submucosa, en forma general, a lo largo del tracto digestivo, desde el esófago, nuevamente repito, es un tejido conectivo denso y regular, en algunos segmentos un poco más denso, en otros un poco menos denso, en unos sitios como acá, en el esófago, ahí están las glándulas esofágicas propias, que son las que secretan mayor cantidad de moco, como ustedes ven acá,
En el duodeno también, en la submucosa, también hay glándulas duodenales o glándulas de Brunner, también en la submucosa. En ningún otro segmento a lo largo del tracto digestivo hay glándulas en la submucosa. Entonces, y acá después viene la capa muscular externa. Acuérdense que este es un órgano pues, que tiene una capa fuerte muscular externa, que vamos a revisar cómo ella, en general, las fibras de músculo liso en la mayor parte del tracto, excepto los dos segmentos superiores del esófago, que es el músculo estriado, el segundo segmento de músculo estriado y músculo liso, y el tercer segmento del esófago es solamente músculo liso. Esa es la capa externa, la capa muscular. Rodeando todo este músculo está la capa adventicia, también en los dos segmentos superiores del esófago, y la capa serosa o membrana serosa en el tercer segmento, o sea, ya inmediatamente en el segmento abdominal, ¿cierto? Debajo del diafragma. Entonces, aquí vamos a revisar cada una en el esófago, cada una de estas capitas. Y vamos haciendo, digamos, las cosas muy puntuales. Yo sé que para usted no va a ser muy difícil porque ya tiene una buena revisión teórica. El epitelio en el esófago, ustedes lo van a ver, si yo le podría colocar acá, identifiquen este epitelio porque ya han cubierto esa, ¿cierto? Entonces ya vemos que es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Aquí lo vemos que las células planas de la superficie, o sea, hacia la luz, esto tiene núcleo, o sea, son vivas. Entonces, por eso es plano, estático, no queratinizado. Algunos la denominan también mucoso también, porque están revistiendo una mucosa y porque la superficie en la cual ella está revistiendo es una superficie húmeda, ¿no es cierto? Bueno, como en el esófago tiene que someterse a cambios, digamos, adaptándose en el tránsito de los alimentos. Él tiene que tener una estructura que permita la distensión de esa luz. Pues por eso acá yo estoy viendo estos plieguecitos, ¿no? Hacia la luz se hacen estos pliegues, pero obviamente cuando pasa el tránsito del alimento, pues lógicamente que se distiende completamente de acuerdo al tamaño del bolo alimenticio. Este epitelio, además de las características generales que usted ya conoce, también vamos a tener algo muy importante. Dentro del epitelio, dentro de la parte del contexto, sobre todo de los estratos más bien hacia la superficie, no totalmente. Acá lo que llamaríamos, por ejemplo, la epidermis, el estrato espinoso. Aquí no se habla de estrato espinoso, aunque las células sí tienen mucha morfología similar. Entonces vamos a ver, dentro de este epitelio, formando, digamos, integrándose a ese epitelio, están las células de Langerhans. Esas células de Langerhans pertenecen al sistema mononuclear fagocítico. Migraron, llegaron y se metieron ahí. ¿Qué son esas células? Ustedes recuerdan que ellas pertenecen al sistema mononuclear fagocítico. Aquí ellas están como guardianes, están integrando una misión en la defensa inmunológica. Se llaman también células dendríticas porque tienen prolongaciones dendríticas, pero ellas no están fijas a las células epiteliales. Ellas se pueden mover libremente, fagocitan, por ejemplo, vamos a pensar, una bacteria, la llevan a su citoplasma, forman los fagosomas, reaccionan contra esta germen, entonces forman los epítopes y van y se mueven y le presentan, porque son células presentadoras de antígenos, le presentan estos fragmentos antigénicos a las células que están acá en el tejido conectivo de la lámina propia, los linfocitos,
¿Ah? Vamos a pensar que sean linfocitos B para que estos reaccionen, se diferencien en plasmocitos, formen anticuerpos y reaccionen contra ese antígeno. Son células que están entonces en la parte inmunológica, porque recuerden siempre ustedes que la primera barrera inmunológica de defensa son las membranas mucosas, incluyendo el epitelio con su tejido conectivo de la lámina propia, ¿no? Está la primera barrera inmunológica. En esa barrera inmunológica, entonces, vamos a tener acá, en la lámina propia, vamos a tener linfocitos, plasmocitos, células cebadas o mastocitos, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí, inclusive hay sitios donde ustedes pueden ver, en este tejido conectivo laxo de la lámina propia, vamos a ver entonces tejido linfoide que viene a ser asociado a mucosa, ¿no es cierto? MALG o a MALG, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener acá. Entonces, ahí están ellos como guardianes. En algunos sitios puede haber hasta folículos linfáticos, no uno que otro, ¿no? Que se llaman solitarios. No que haya una cantidad excesiva ni de tejido linfoide difuso, ni tampoco cantidades, digamos, ya patológicas de estos folículos linfáticos. Bueno, el tejido conectivo de la lámina propia, entonces les digo, en este momento, es un tejido conectivo laxo. Fibras colágenas tipo 1, fibras colágenas tipo 3, fibritas elásticas, los glucosaminoglicanos, todo lo que ustedes ya conocen en las competencias de tejidos conectivos laxos, vasos sanguíneos, capilares linfáticos, capilares sanguíneos, toda la irrigación fina que vemos en toda la lámina propia, son vasos pequeños en forma regular. Bueno, ¿qué más es lo que estoy viendo acá en la lámina? De ya exactamente del esófago, porque lo que yo le estaba describiendo, eso involucra a la mucosa a lo largo de todo el tracto y vamos a ver las particularidades por segmento. ¿Qué hay de especial en la lámina propia del estómago? ¿Qué hay de especial en la lámina propia del intestino? Pero estas son, digamos, generalidades que competen específicamente a este primer segmento del tracto digestivo en el sentido que nosotros lo vemos histológicamente, que es el esófago. Pues ustedes saben ya que en instancia superior está la faringe, ¿cierto? Entonces, pero vamos a partir de este esófago. Entonces, esto es lo que quería hablar de la mucosa, determinada por el epitelio, la lámina propia. Me falta una capita, la más externa de la mucosa, que es la capa muscular, llamada muscular de la mucosa. Estas fibritas musculares que vienen de donde termina la faringe y empieza el esófago, ellas vienen a hacer esto, formar una capa, como en una hélice, que viene a ser de músculo liso, la muscular de la mucosa. Entonces, y después vamos a tener ya hasta acá. Eso es todo lo que vamos a revisar como membrana mucosa en este segmento que es el esófago. Tenemos entonces acá la capa media. Yo les decía que es la submucosa. El tejido conectivo a lo largo de todo el tracto digestivo les decía también que es tejido conectivo denso y regular, fibras colágenas, fibras elásticas, pero sobre todo colágenas, sobre todo en algunos segmentos es un poco más denso, en otras partes un poco menos denso, sobre todo alrededor de las glándulas. Por ejemplo, en este caso es realmente es un tejido conectivo fino, siempre que hay de glándulas, siempre el tejido conectivo de soporte es un tejido conectivo laxo. El resto es denso y regular. Acá en el esófago vamos a tener en esta capa submucosa por estas glándulas, que son unas glándulas de secreción mucosa principalmente, aunque puede tener algunos pequeños grupitos de células de secreción de proteínas. Estas proteínas son principalmente lisosimas y también algo de ¿qué? De enzimas digestivas, algo de persinógeno, pero es muy pequeño, muy poca la cantidad. Aquí yo estoy señalando como un acinito, más o menos, un acinito seroso, pero mire, todos estos son tubos ramificados de secreción
mucosa, ¿ah? Y este es el conducto, pues este conducto es el único que viene de esta glándula, viene acá. Ve, esta otra aquí, pequeña glándula, esto viene, este es su conducto que se lo tomó en corte transversal. Entonces, ¿qué hace ese moco? Pues sencillamente viene por este conducto ¿a qué? A proteger la mucosa, ¿no? Ese moco hace que disminuya o protege la mucosa de la fricción mecánica del paso del bolo alimenticio a lo largo hacia el estómago. ¿Qué más hay en la submucosa? Además de todo este tejido, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los nervios. Entonces, cuando se refiere a la parte nerviosa, vamos a tener los ganglios nerviosos que forman, entonces, vamos lo que vamos a hablar, el plexo de submucoso, se llama así, plexo submucoso o plexo de Meissner. Este plexo submucoso está formado, son gangliecitos, son ganglios que tienen, que pertenecen sus neuronas en su mayor contexto al sistema nervioso entérico. Acuérdense que el sistema nervioso, ustedes lo vieron ya, autónomo, se divide en parasimpático, que es la mayor parte de lo que tenemos acá, simpático y el sistema nervioso entérico, como un sistema nervioso, porque estos ganglios, estas neuronas multipolares, tienen digamos, sus cuerpos celulares acá y vienen entonces a ser un sistema autónomo, solo autónomo, de tal manera que si ustedes creo que deben haber oído y haber ya que si se corta un segmento de intestino o esófago o estómago o intestino, ellas pueden generar sus propios, ¿sí? Entonces, por esa razón, pertenecen a este sistema nervioso entérico. Ustedes habrán oído y le habrán contado que a lo largo de todo el tracto digestivo hay más de 100 millones de neuronas, tanto en este ganglio, en estos ganglios a lo largo de la submucosa, como los ganglios que están, o sea, las neuronas que están entre las capas musculares, entre una capa muscular y la otra, que forman el sistema, que es la parte de ¿qué? El plexo nervioso mientérico o de Auerbach. Bueno, pero entonces no nos adelantemos. Aquí tenemos, entonces, vamos a ver plexos nerviosos submucosos formados por neuronas que pertenecen al sistema nervioso entérico y que se relacionan, obviamente, con fibras nerviosas parasimpáticas postganglionares. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a tener eso como una, digamos, una aplicabilidad de lo que estamos nosotros revisando, porque es importante revisar estos plexos nerviosos. Estos grupos de neuronas, a lo largo de todo el tracto digestivo, ¿qué hacen? ¿Cuál es la función? Sencillamente, ellas entonces estimulan la contracción de todas las partes del músculo, por ejemplo, que hay acá, en la muscular de la mucosa. Si es en el intestino delgado, hay unos músculos que se prolongan a lo largo de las vellosidades intestinales también. ¿Qué más hacen ellos? Estimulan obviamente la secreción de las glándulas. En este caso tenemos las glándulas propias del esófago y también ya en el intestino, en el estómago, en el intestino delgado, todas esas glándulas entonces están estimuladas por este sistema nervioso entérico, por este ganglio, por estos ganglios nerviosos. Les contaba, inclusive ayer estaba el doctor Jaime, hacía también una aclaración en el esófago, en la parte faríngea, arriba, donde empieza, en el tercio superior del esófago, hay unas glandulitas en la lámina propia que también son secretoras de moco, ¿cierto? Que también estas
son importantes y también en el punto distal donde se une el esófago con el estómago, también hay glándulas de secreción mucosa en la lámina propia, como vamos a ver, que se llaman glándulas del Cardias, ¿no? Entonces vamos a tener digamos, como esa excepción. Ahora, ¿qué más vamos a ver entonces aquí en la submucosa? En este segmento vemos glándulas en el esófago y les decíamos que en el duodeno también hay glándulas tubulares, e inclusive son tubulares compuestas de secreción mucosa muy abundantes, que vamos ahorita a pasar a revisarlas en este mismo laboratorio. Bueno, vamos entonces hacia la capa muscular externa. En el esófago, a lo largo del esófago, yo decía que hay un tercio superior, que lo toqué ahorita, hay un tercio medio. Estos 2 tercios están digamos, a nivel torácico, ¿sí? O sea, estos 2 tercios, entonces el tercio superior tiene la capa de músculo, capa externa de músculo, es músculo estriado esquelético, en contacto con el músculo de la faringe, que también es estriado esquelético. En el tercio medio, entonces vamos a tener que todavía quedan unas fibritas musculares acá, vamos a tener estriadas, pero empiezan a aparecer también fibras musculares lisas. Las fibras musculares lisas en el tercio medio, que no son tan abundantes, se ubican por acá, por esta zona. O sea, en el margen externo ¿de qué? De la submucosa. Quiero comentarles también eso. Entonces, pero empiezan, entonces ya esa capa externa sigue siendo estriada esquelética. Y por fuera ya rodeando todo la capa muscular, vamos a tener el tejido conectivo también. En los 2 tercios superiores o torácicos vamos a tener el tejido conectivo que llamamos adventicia. ¿Ustedes se acuerdan cuando dijimos que estaba la adventicia de la tráquea y que la adventicia de la tráquea se contactaba con la adventicia del esófago? Pues estamos viendo que ahí no hay una membrana celosa, sino que ahí es una capa adventicia. Pero hay una cosa que no les he comentado, ustedes me dicen, pero ¿cómo hacen? ¿Y dónde está entonces el plexo mientérico o de Auerbach? El plexo mientérico o de Auerbach está entre la capa circular externa, que son todas las fibras que se disponen circularmente como una espiral cerrada, y la longitudinal externa, que va a lo largo del tubo completamente, son en espiral abierta, ¿no? Por eso en los cortes se ven longitudinales. Entre esas 2 capas, la circular y la longitudinal, entonces vamos a ver que hay un tejido conectivo muy laxo y vamos a ver grupitos de neuronas. Esos grupitos de neuronas son del plexo mientérico o de Auerbach. ¿Qué hacen esas? Y a lo largo de todo el tracto digestivo vamos a tener que esas neuronas, que son motoras, que son del sistema nervioso entérico, con fibras también parasimpáticas, en algunos sitios, en otros sitios también hay simpáticas, por ejemplo, que son importantes en el esfínter pilórico, ¿no? Van a tener también su función importante. Bueno, entonces yo quiero comentarles esto porque ustedes solamente van a ver esos plexo mientérico, que es el encargado de controlar el peristaltismo. A lo largo de todo se forma una onda peristáltica, que entonces yo qué les estoy contando, que a lo largo de todo el tracto tiene que haber una sinapsis siempre de un ganglio con otro, porque debe haber siempre el control para hacerse la motilidad que se haga en una onda peristáltica, las contracciones que vayan en dirección cefalocaudal, ¿no es cierto? Esto es importante recordarlo. Ahora, esto no puede ser que el plexo mientérico está completamente separado del plexo submucoso. No, también hay comunicaciones, hay sinapsis, hay fibritas
que pasan del plexo mientérico, pasan al plexo submucoso, no está completamente aislado. Entonces, eso debemos también recordarlo, tengámoslo muy en cuenta, porque a veces uno aísla las cosas, pero esto está muy, muy comprobado. Otra cosa que es un poquito diferente es que las neuronas del plexo submucoso, ellas que van a controlar, digo yo, la secreción glandular y el músculo liso de la capa muscular de la mucosa y las fibras que se extienden a lo largo de la lámina propia, ella lo hace, eso sí, ahí sí no se forma una onda de unión de nivel sobre niveles descendentes, sino que ellas van, entonces aquí, por ejemplo, si yo aquí tengo un gangliocito, que pues hago la simulación de que está aquí el gangliocito, ellas van a controlar toda esta zona. Otro gangliocito va a, entonces no van a actuar descendente, en dirección descendente, como si lo hace el plexo mientérico. Ya lo he explicado la razón por qué. Bueno, entonces eso es lo que quería comentarles con este corte transversal de esófago y las caracterizaciones generales también a lo largo. Voy a colocarle para que ustedes refuercen lo que acabamos sin entrar, digamos, oímos al doctor Jaime y vamos entonces enseguida a pasar varias rápidamente, haciendo, digamos, énfasis. Por ejemplo, este es otro corte de esófago, lo mismo, el epitelio de la lámina propia, un conducto glandular, la muscular de la mucosa, que está muy bien acá, las glándulas esofágicas propias en la submucosa, y aquí la capa muscular. Ya lo oigo, doctor. No te preocupes, Carmen. Sí. Bueno, buenas tardes para los que se acabaron de llegar. Mire, presten atención a una cosa que la doctora, como estamos en las generalidades, miren una cosa. Ella ya les dijo, lo primero que hay que analizar es el epitelio. Ese epitelio, fíjense lo que ella dijo, es un plano estratificado no queratinizado en el esófago. De ahí para abajo, métanse en la cabeza de que van a tener la palabra cilíndrico simple. Métanse en la cabeza esa palabra, cilíndrico simple. Pero de aquí en el esófago es un plano estratificado no queratinizado. Claro, listo. Tenemos el epitelio. Después del epitelio sigue la lámina propia. La doctora ya les dijo, tenemos unas glándulas, esa lámina propia va a ser muy ganadora porque esa lámina propia va a tener glándulas y ahí van a cambiar los nombres de las glándulas. La doctora llegaba y les decía, habían glándulas esofágicas, hay glándulas del cardias, miremos a ver qué pasa en el estómago con esas glándulas. Miremos a ver qué pasa nosotros a nivel duodenal con esas glándulas. ¿Qué tienen que ver por allá las criptas de Lieberkühn? Piensen, metámonos eso en la lámina propia. Entonces ya vamos en la segunda. Entonces el epitelio ya tenemos una idea de lo que vamos a ver. Una lámina propia con esas glándulas que ya la doctora Legul les dijo. La muscular de la mucosa tiene dos láminas de músculo, ¿cierto? En disposición circular y disposición longitudinal. Vamos a ver esa muscular de la mucosa, metan en su cabeza, ¿qué va a hacer esa muscular de la mucosa? ¿Para qué va a servir? Piensen ustedes esa muscular de la mucosa, si se va para el lado, si se va para arriba, si se va para abajo, metan en la cabeza qué va a pasar con esa muscular de la mucosa. Ya tenemos ahí la mucosa. La doctora le dice, y pues porque yo jodo bastante, ya hablo de los plexos, y metamos en la cabeza, solamente vamos a tener glándulas submucosas, ahí en el esófago, y lo que ella ya les dijo, en el duodeno, porque ella se adelantó. Listo, chévere. La muscular, ya les escribí ahí cómo se la pueden aprender, es chile, no liche. Liche era la niña de arriba del genitourinario, de la parte renal, de donde yo les dije esa palabra que fue con uréter. Aquí metas en chile. Chile es circular interna, aquí tienen la H, ¿no? Y longitudinal externa. Entonces ya nos metimos ahí en la muscular. Muy bien explicado, doctora, lo de la submucosa y la parte muscular con sus plexos, tanto el plexo submucoso como el mientérico. Y es lo que ella dice. Llegan las fibras del simpático y del parasimpático y este man está ahí. Puede tener gobierno propio, pero él también recibe las fibras de ese componente simpático y parasimpático. Y serosa o adventicia. Esa serosa y adventicia, yo quiero que ustedes metan una cosa de la serosa y la adventicia.
Siempre que hablemos de serosa vamos a hablar de peritoneo. Adventicia no va a tener relación con peritoneo. Entonces, recuerden que van a ver o existen órganos a nivel intraperitoneal, esos van a tener la serosa. Los otros días ya se adelantó y obviamente dijo que hay órganos que tienen la adventicia y molestamos muchísimo. Acuérdales, yo les decía, la tráquea pegada al esófago, listo. Ahí está la adventicia. Y en otros lugares que vamos a ir hacia abajo. Los retroperitoneales son de adventicia. Entonces, ojo, equipo, epitelio ya sabemos, acuérdense del cilíndrico simple, acuérdense las glándulas de la lámina propia, cómo las vamos a ver en los diferentes segmentos porque nos van a cambiar. La muscular de la mucosa, ya la porque está diciendo, está jodiendo, que para dónde van las fibras, vamos a tenerlas en la cabeza. La submucosa solamente en dos lugares que ya la dos les dijo. Y nos vamos con la muscular, con los plexos y la serosa o adventicia, que la vamos a tener la adventicia principalmente en los sitios en el esófago, en los no retroperitoneales. Listo, Carmen C. Yo quería darles como Bueno, ese ingreso. yo les voy a pasar varias de esófago. Es lo mismo, tenemos esta, nuevamente qué linda, vean. El epitelio. Bueno, aquí está la luz del conducto, el epitelio es estratificado plano no queratinizado, la lámina propia, tejido conectivo laxo, que tiene bastante tejido linfoide difuso que forma el mar. Mal es tejido linfoide asociado a mucosas, pero aquí como estamos en tracto digestivo, entonces uno dice MALG, ¿no es cierto? Entonces, No, GA. sí, Acuérdate que ayer decíamos que era la traducción de intestino, que yo decía que gut y Blanco resultó diciendo otra cosa. No, está perfecto. Entonces, aquí tenemos el tejido conectivo laxo, aquí tenemos la muscular de la mucosa. Al principio arriba empieza una sola laminita de fibras musculares lisas en una sola dirección, pero después acá ya vemos que hay dos capitas en la muscular de la mucosa, una más interna que es longitudinal y una más externa que es circular. No, perdón, al contrario, una más interna que es circular y una más externa que es longitudinal. Me he equivocado. Y que es la misma dirección de la capa muscular externa, circular, interna y longitudinal externa. Entonces, esto es lo que tenemos acá, músculo liso, ¿no es cierto? La submucosa con sus glándulas ya típicas y la capa muscular, es lo que estamos viendo acá. En esta, ya con mayor aumento, vemos acá, eso se amplió para que ustedes la vieran mejor. El epitelio, voy a correr un momentito aquí la tabla para este lado. Vea, el epitelio, fíjense que es estratificado plano mucoso, que las células, inclusive las que se están desprendiendo acá, exfoliando, tienen núcleo, o sea, no están muertas, que se van renovando permanentemente. La lámina propia, fíjense que tiene aquí más, digamos, usted ve salpicaditas como de linfocito, ¿no es cierto? Después está la muscular de la mucosa, ve esta, cortes que se ve en longitudinal y corte transversal, lógicamente las fibras circulares y las fibras longitudinales. Y acá está la submucosa, las glándulas esofágicas, la submucosa vemos acá, unas arteriolitas bien lindas, vemos capilarcitos, todo ahí vasos linfáticos, toda la irrigación. Y aquí tenemos la capa muscular, veo que es tercio, vean, si ustedes ven acá, es ya como de tercio inferior porque veo acá una serosa. ¿De acuerdo? Dijimos que serosa había solamente donde está, aquí vamos, donde está en la parte abdominal, o sea, del diafragma hacia abajo, ¿no es cierto? Peritoneo, cubiertas de peritoneo. Peritoneo visceral, sí. El peritoneo visceral. Entonces tenemos acá el mesotelio y el tejido conectivo. Aquí yo no veo muy bien porque el corte quedó como un poquitico oblicuo. Esta es una capa de fibras aquí y aquí está otras, pero no se ve bien. No hay ni siquiera, no vemos acá el peso mientérico que se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Lo mismo, el epitelio, la lámina propia, un conducto glandular de esta glándula de la submucosa que viene hacia dónde, ya ver el moco hacia acá y este también hacia acá. Tenemos esto, aquí vemos más detallito, con más detallito, que hay que la capa, digamos,
de la muscular de la mucosa no se ve como tan gruesa, tan como la vimos en las anteriores. Hay que tener en cuenta eso. Esta es su mucosa, se ve muy irrigada, están las glándulas. Este conducto de aquí, de este grupo, de este lobulillo, de esta, sale esta que va, entonces esta viene para acá, acá. El conducto glandular es estratificado cúbico y viene para acá. El conducto de esta viene por acá y sale y va a llevar la secreción acá. Vean ustedes, y aquí está el músculo, vean, aquí se ve la capa, o sea, las fibras musculares circulares que vienen de acá a acá y aquí las longitudinales, pero vean, y vean acá, en este espacio que yo veo es donde está el plexo mentérico, el plexo de Auerbach, el plexo que está encargado ¿de qué? Del peristaltismo, de todo lo que es lo importante que tenemos en esto. A ver, doctor Jaime. No, es una cosa chiquita tampoco para seguir ahí como ver las glándulas tubulares siempre ramificadas, que era lo que nosotros decíamos ayer, Carmen C. Eso uno, como para agregarlo. Y dos, el tipo de fibras que tenemos en el esófago. Entonces, acuérdense que nosotros vamos con el esófago más o menos desde C6 y llegamos abajo, lo que la doctora estaba diciendo en la anterior lámina. Hay una porción del duodeno que se está metiendo, la que está por debajo del diafragma, que ya la consideramos que es una porción intraabdominal, ¿cierto? Entonces, es una porción. Sí, dime. No, ayúdame. No, que es que a veces dijiste el duodeno, que estamos en el esófago. Ah, el esófago. Yo dije duodeno. Uy, pero es que no levanto novia, me va a quedar virgen toda la vida. Santísimo rostro bendito. Pero entonces, seguimos con la idea, y discúlpenme muchachos, porque definitivamente... No, es que automáticamente, yo también a veces, tú sabes que a veces uno está con con el motor encendido y... No, es que empezando a decirlo rápido, y lo único que hice cometí fue un error. Entonces, recuerden que el tercio superior de lo que la doctora está diciendo, ese tercio superior del músculo, es un músculo estriado. Ya cuando ingresa abajo el esófago o el duodeno, el esófago va a encontrarse con el estómago, que diga otra cosa, ahí es liso, como ella les dijo. Esos son los tercios superior y tercio inferior. En el tercio medio va a haber mezcladitas fibras, tanto estriadas como las lisas. Entonces tenemos estriado liso y abajo lisas. Eso es lo que yo quería comentar y disculpen por ese error, que de verdad a veces nos está pasando eso a los tres, a ti, a César y a mí. Dios mío, qué vergüenza. Es que no importa, eso no, porque ellos saben eso, ellos son muy inteligentes y nos captan siempre. Ay, y no. son, por hablar uno muy, ya como dice, puesto el automático. Bueno, vamos aquí rapidito. No, es que subió la mano Laura y Dubán. Bueno. Levantaban la mano. A ver qué dice Laurita. Profe, sí, yo tengo una preguntita. ¿Será que tú en la anterior me podrías volver a señalar la muscular de la mucosa? Es que no alcancé a notar en qué parte está. Está muy pálida. Por eso yo no le hice mucho énfasis, porque está supremamente pálida. Está por acá. Al lado derecho, donde están los conductos excretores, se ve como mejor, Carmen C. Esto, aquí en esto. Y eso ahí es donde se ve mejor, sí. Profe, y otra preguntita. ¿Esa muscular de la mucosa también tiene una circular interna y longitudinal externa? Perfecto, sí. Listo, profe, gracias. Menos en el tercio superior, donde empieza el esófago, no, ahí solamente es una capita de músculo liso, muy delgada. Bueno, vamos entonces ahora a continuar, ahora sí. Miren este corte. Dubán también levantó la mano. Uy, discúlpame, Carmen, sé que no me gusta hacer esto, pero Dubán también levantó la mano, Dubar Samir. Es que estoy un poco confundido, o sea, la primera parte es liso, ¿cierto? Del esófago, ¿sí? La segunda... No, la primera es estriada. Estriada, la segunda primera es estriada. No, lo dije mal entonces. Estriada, la última porción, la abajo, la del tercio inferior, por así decirlo, la del tercio más caudal. Esta es la de arriba, la que está, la más craneal. La más craneal, esa porción es estriada. La del tercio inferior, la del tercio caudal, es lisa. Y en el tercio medio hay de las dos, tanto estriada como lisa.
Disculpa que de pronto no me expresé bien por estar corriendo y de pronto te confundí. Pero es estriada, es lisa estriada y abajo lisa, hijo, que fue la que te mostró la doctora. Sí, por estar con las carreras, mire, por darle la oportunidad que Carmen se siguiera. Vamos aquí una cosita que les quiero para que asocien. Si ustedes vienen, digamos, de la faringe, acuérdense que la faringe tiene un epitelio igual, así, estratificado plano, no queratinizado, un tejido conectivo de la lámina propia y músculo estriado esquelético arriba en la faringe. Ese músculo estriado esquelético de la faringe se continúa en el tercio superior del esófago, ¿ya? En el tercio superior. A medida que bajamos al tercio medio, empieza a aparecer ya, acompañando a ese músculo estriado, acompañándolo, empieza a aparecer músculo liso. Yo les decía que en la cara más externa, en la parte más externa de la submucosa, fibritas hace de fibras musculares lisas. Y esos son los 2 tercios superiores. Entonces, estriado, liso, liso, estriado, y en el tercio inferior, o sea, en el tercio abdominal, entonces vamos a tener ya liso. Y de ahí hacia abajo, al estómago, el intestino delgado y grueso, sigue siendo liso, ¿ya? Ya no hay más estriado por él. Solamente en el conducto anal, la parte externa del conducto anal. El resto todo es liso. Pues entonces vamos a continuar. Vea, esta es muy bonita, está destacando el epitelio, la lámina propia, un conducto de esta glándula del esófago. Aquí está muy bien, vea, la muscular de la mucosa. Inclusive aquí se ve como que lo hubiera rodeado pues por corte, ¿no? Esto cuando se queda un poco sesgado el corte, esto es muscular de la mucosa. Y aquí está entonces las glándulas esofágicas, que usted no más. Entonces tenemos acá mucosa y submucosa, ¿no es cierto? Bueno, vamos con la siguiente. Ya bajamos y hemos llegado ¿a dónde? Termina acá en el cardias esofágico, así abruptamente, el epitelio estratificado esofágico termina acá, en lo que llamábamos, ayer le recordaba el doctor Jaime, que se llama línea Z, y cambia el epitelio. El epitelio cambia así, de una a cilíndrico simple. Esa anotación que hizo está muy bien, de que de aquí hacia abajo es cilíndrico simple, pero vamos a ver las modificaciones también. Aquí estamos en la unión esófago-gástrica, en el cardias, ¿sí? En la zona del cardias, la zona cardioesofágica. Tenemos así toda esta región. Entonces, por eso es importante recordar. Estas glándulas todavía son del esófago, están en la submucosa, pero resulta que acá en la unión cardioesofágica hay unas glandulitas en la lámina propia, pero aquí no quedó aquí un conductico de esta glándula, pero esto no es, digamos, yo les voy a mostrar enseguida una imagen donde sí se ven esas glandulitas del cardias. Entonces, hay cardias esofágico y cardias gástrico. Estos son como unos 2 centímetros que se ven bien, pero acá el corte está. El cambio que hay de epitelio, que es aquí, punto, que es la línea Z, la Z. Entonces, de aquí hacia abajo, ese estómago, esto es porque se extienden un poco, se alarga las glándulas, pero no es porque en el estómago haya glándulas en la submucosa. Estas son esas son así, del esófago todavía. Entonces tenemos el epitelio esofágico del cardias, el epitelio gástrico del cardias correspondiente. Vamos a hacerlas aquí vemos, entonces la lámina propia continúa siendo acá. Vea, la lámina en esta zonita nomás. La muscular de la mucosa, esta rojita que vemos muy bien,
acá está muy, bastante definida por la coloración. ¿Qué observamos acá? Además del epitelio, entonces vemos que el epitelio ya gástrico, en esta zona del cardias, empiezan a aparecer estas invaginaciones que se llaman criptas, ¿no es cierto? Criptas o foveolas gástricas. Aquí son corticas, no muy numerosas. Las criptas que tienen esto aumentan la superficie de esta mucosa que empieza a ser mucosa gástrica. Entonces, aquí tenemos, ¿qué otra cosa vamos a ver enseguida? Entonces tenemos el cardias gástrico y vemos el fundus o fondo del estómago, donde ya tenemos glándulas en la lámina propia, glándulas fúndicas o glándulas gástricas, la llamo yo en general, para no tener problemas. Entonces, que vamos a tener la diferencia grande, donde ya en la mucosa gástrica va a estar ocupada por las glándulas gástricas. Entonces ya en el estómago, en el cuerpo, fondo y cuerpo y píloro, no va a haber ya entonces glándulas en la submucosa, solamente todas las glándulas van a estar ocupando el estroma de esa lámina propia que hemos revisado acá y que aquí no hay glándulas, vean. Entonces, eso es lo que quería mostrar. Entonces, eso es lo que está mostrando acá. Unión cardioesofágica, cambio de epitelio y todo lo que vamos a revisar en las siguientes imágenes. Carmen, sé una cosita chiquita. Esto, en la anterior, fíjense que el anterior, ustedes veían que se metía el corio en la lámina propia hacia arriba, formando como papilitas. ¿Sí la ven? Las digitaciones, que es eso que la doctora, gracias doctora, les está mostrando. Fíjense que van de para arriba, chinos. Y aquí, en el otro lado, ¿qué es? Lo que la doctora les está mostrando. En vez de ir así, se están metiendo criptas, foveolas en el otro lado, en la parte del estómago. Y fíjense en lo que les dije al principio, pila chinos, el epitelio. La doctora afortunadamente les dijo, yo les dije, bueno, plano estratificado no queratinizado arriba, fun. Y aquí póngale que sea cilíndrico simple, pero ella acabó de decir, no es como dijo el doctorcito Ayala, de ahí para abajo el cilíndrico simple va a tener unos cambios. Yo se lo dije como para que se lo aprendieran, ¿no? Pero van a tener muchos cambios que los vamos a ver. ¿Y qué les dije? Ella también les dijo, submucosos, la glándula submucosa solamente la vamos a ver en 2 lados, esófago y duodeno. Y yo les dije, chinos, busquen la lámina propia. La lámina propia es donde se van a meter las glándulas. Ojo que aquí, y ella lo acabó de repetir, métase en eso en la cabeza y empezamos a dominar lo que es la parte del tubo digestivo. Por favor, preguntas. Miren la profundidad aquí, miren esa profundidad de esas criptas o foveolas, porque las vamos a ver más adelantico. Vamos a ver, preparémonos. Bueno, entonces vamos aquí, yo voy a pasar estas para no muy rápidamente, pero ustedes van a entender que es que hemos enriquecido las imágenes para que ustedes tengan, digamos, mayor oportunidad de revisión. Aquí estamos en la unión, aquí se volteó el orden. Aquí está el esófago, termina acá en esta zona del cardias esofágica, y aquí empieza, aquí está la línea Z, y empiezan las criptas gástricas con el epitelio cilíndrico simple, mucosecretor del estómago, y lo vamos a ver ahora. Estas son las criptas o foveolas o fositas gástricas, que aquí son muy cortas, como le estaba comentando. ¿Qué veo en la lámina propia? En la lámina propia de esta unión cardioesofágica estoy viendo que la lámina, vea, yo veo mucha celularidad, hay bastantes linfocitos y plasmocitos y todo, tejido linfoide difuso. Pero yo veo otra cosa en la lámina propia que no lo habíamos visto en las anteriores, veo glándulas. Estos grupitos son glándulas del cardias que vemos acá muy importantes, que están en la lámina propia. Nosotros dijimos que había 2 zonas donde había glándulas, por ejemplo, estas como son glándulas también del cardias esofágico, y entonces vamos a tener, esta es la parte y también acá las del cardias gástrico. Entonces esta zona que estoy señalando todo,
es la unión cardioesofágica. Aquí estoy viendo glándulas del cardias típicas que son de secreción también mucosa y que ese moco lógicamente va entonces a proteger todo lo que está por toda la superficie de esa mucosa. Entonces, glándulas del cardias, eso sí lo tienen que identificar. Muscular de la mucosa. Yo aquí me acuerdo de que en el estómago la muscular de la mucosa va a tener, no en todo el contexto, pero va a tener en la mayor parte la orientación de las fibras musculares. En la muscular de la mucosa y en la muscular externa va a tener las fibras musculares lisas, lógicamente, va a tener una, la más interna, longitudinal o oblicua, la media circular y la externa longitudinal también. Entonces, aquí como se presta, porque quedó, pues eso es una coincidencia, esto para acordarnos que hay esos tres tipos de orientación, tanto en la muscular de la mucosa como en la muscular externa, en el estómago. Entonces, esto es lo que queríamos mostrar. Aquí, nuevamente, ya lo habíamos visto, tenemos entonces todo lo que revisamos anteriormente. Vean, y como está en mayor aumento, este epitelio del esófago, este epitelio ya del cardio gástrico. Vean las criptas o fositas, miren el epitelio, ya se ve un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. Ese moco que secreta este epitelio se llama moco visible. Es un moco que tiene bastante bicarbonato. Ese bicarbonato neutraliza, obviamente, la acidez de ese quimo que viene embebido, obviamente, también con un pH muy bajo, como es por el ácido clorhídrico. Entonces, se forma esa masita que va entonces a estar embebido con este moco visible. Ahora, esto es lo que estamos viendo acá, y aquí está el epitelio ya en esta zona también del cardio. Esto, Laura Arciniegas levantó la mano. Laurita. Es una pregunta, ¿estas glándulas gástricas van a desembocar en las criptas? Claro, pero yo aquí todavía no veo glándulas. Estos son del esófago, porque estamos en la unión cardioesofágica. No, ella pronto dice las glándulas cardiales. Ella está hablando de las glándulas cardiales, esas que tú le mostrabas, esas. Sí, sí, sí. Acá, sí, señora, así es. Listo, gracias, profe. Bueno. Este es el epitelio del esófago, el epitelio ya de la zona del cardio gástrico. Aquí todavía estamos viendo la unión cardioesofágica, por eso vemos las glándulas propias del esófago ahí todavía con una coloración de ácido periódico Schiff, que hace que el moco o el mucinógeno se tiña de color fucsia. Eso es, por eso se hizo esa coloración. Aquí tenemos la mucosa, la submucosa, la capa muscular. Eso es lo que está con esta coloración especial. El conducto excretor, Carmen C. Este conductico, como lleva moco, vea, entonces se ve, por eso el moco se ve con rosadito de ahí. Y la capa muscular también, bueno, la capa de músculo. Abajito. Sí, no, bueno, la que tú sabes. Imagínate, me pregunta a mí tú que eres una eminencia en esta. Bueno, y esto es un corte entre la capa muscular circular y longitudinal externa. Vemos este plexo mientérico. Plexo, voy a volver, mire estas neuronas, qué bonita, vean. El núcleo cromático, el citoplasma, estas neuronas, el sistema nervioso entérico. Aquí hay unas que no quedaron tan bonitas, pero yo muestro esta. Si no hay neuronas en un corte, ese corte está mostrando o fibras postganglionares o fibras preganglionares, y por tal razón esto no se habla solamente se identifica como plexo cuando es el ganglio, que uno vea que tiene las neuronas. Entonces ahí está, muy bien, y vamos a ver otro posteriormente. Vamos a entrar en el estómago. El estómago, ustedes se acuerdan que tiene una serie de pliegues, ¿no es cierto? Esos pliegues anatómicos. Cuando yo hago un corte y resulta que me quedo en ese pliegue, en un pliegue, pues lógicamente que yo veo como esta
esta mucosa se ve como más, digamos, más amplia, ¿no? Pero yo definí dejar esta imagen por lo siguiente. Primero, porque veo que por toda la superficie está el epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Ya hablamos del moco visible, que las células son muy altas, que los núcleos están en la parte basal, por eso se ven moraditas, y están unas muy juntas, así como están mis deditos, ¿no? Bueno, segundo, que toda la lámina propia del estómago está ocupada por glándulas. Las glándulas gástricas, que lo vamos a identificar más tardecito, todo esto son glándulas. ¿Dónde están? Que quedaron inclusive muchas en corte oblicuo, estas, como se ve más eosinófila esta zona, porque las células parietales u oxínticas, las que secretan el ácido clorhídrico, son más grandecitas y el citoplasma es eosinófilo. Por eso, más que todo, es que se hacen. Hay cortes transversales que no vamos a en este momento, pero yo veo que acá, en el margen inferior de la mucosa, yo veo esta zona como más basófila. Esta zona de las glándulas, como son las células principales, las que secretan simógeno, pues obviamente ellas muestran que es una zona más basófila. Y aquí está la muscular de la mucosa y aquí está la submucosa, que no quedó prácticamente, no se ve muy bien, y aquí está parte de la capa muscular. El primer segmento. Yo quiero mostrarles acá el epitelio superficial, las criptas, ve aquí hay una cripta bien larga, el epitelio de la cripta, vean, vea cilíndrico simple mucosecretor, cortado longitudinalmente. Aquí también, esta también es cripta, estas son criptas, vean, criptas gástricas, no las van a confundir con glándulas. Estoy mostrando, señalando una por el epitelio cilíndrico simple, cortes transversales, vean. Pero todo esto sí ya son glándulas gástricas, ya ocupando todo el resto. Y acá, si ustedes tuvieran el microscopio y vieran en aumento de 40x, podía detallar ya las células parietales acá sobresaliendo, y aquí en las células principales, los simógenos en la parte de la base de estas glándulas tubulares ramificadas. Y aquí está la muscular de la mucosa, vean, y aquí está la submucosa y la capa muscular externa. Vamos a mirar aquí el epitelio. Empecemos por cosas bonitas. El epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Esto será una cripta, ¿no es cierto? Un cortecito. Mira el citoplasma, qué lindo. Llenito de puro de moco. Por eso se ve así. Miren que no hay borde estriado. Ojo, pónganmele cuidado a esto, porque no se van a confundir con el epitelio del intestino, que sí tiene borde estriado y células caliciformes. Aquí no hay células caliciformes. Todas las células son secretoras de moco, vean, son cilíndricas, altas, tienen uniones ocluyentes, adherentes, de hemosomas, uniones comunicantes, y aquí están los núcleos en la base. Vean, los núcleos se ven ovoides, muy bonito. Miren la cromatina, aquí estará la membrana basal, lógicamente la coloración lo permite, y aquí está, estoy viendo fibroblastos y células, todo lo que está en la lámina propia. Tengamos muy bien en cuenta eso. Eso es, digamos, lo que vamos lo dejé para que ustedes vean un epitelio bien bonito, mucosecretor de la mucosa gástrica, pero pónganle cuidado a los detallitos que les di para no irse a confundir con el epitelio de la mucosa intestinal. Oye, eso es muy importante. Este es un corte completo de la mucosa, desde aquí, de la muscular de la mucosa, la lámina propia ocupada por todas las glándulas gástricas, y estas son las criptas gástricas, criptas que ya vimos, el epitelio que acabamos de ver, por toda la superficie del estómago. Las glándulas que vienen tubulares a lo largo, así, desde acá, desde lo que llama el istmo de la glándula, que es estrecho, el epitelio de las células que la conforman, forman un anillito estrecho, donde hay células regenerativas, donde hay células mucosas del istmo, donde hay una que otra célula parietal, y a lo largo después viene el istmo, el cuello que viene es la parte más larga como hasta acá,
mire cómo está acá, viendo desde acá hasta acá, donde están predominando las células parietales. Mire, todas estas que ustedes ven muy eosinófilas, núcleo central, son las células parietales, pero lógicamente que ahí, ¿qué hay? También hay células regenerativas, hay células mucosas del cuello, están las células parietales, están las células del sistema neuroendocrino difuso, que secretan gastrina, que ustedes ya ven, saben ya, histamina. Entonces vamos a tener todo aquí, pero predominando las células parietales. Esto más, esa es la parte más larga de la glándula, es el cuello. Y aquí en la base de la glándula, entonces vamos a ver, usted la ve más moradita, ¿no es cierto? Más de color violeta. ¿Por qué? Porque las células simógenas, las que secretan el pepsinógeno, la renina, ¿cierto? Entonces, esas celulitas, entonces ya tienen un epitelio cilíndrico simple, esa parte de la glándula tiene un epitelio cilíndrico simple, se ven de color, obviamente. ¿Por qué? Porque tienen más retículo endoplasmático rugoso, tienen más ribosomas. Aunque vean, aquí vemos que es un tubito que termina acá y vemos en corte transversal. En una parte todavía hay una que otra célula parietal, pero está dominando en este fondo las células principales o simógenas, ¿no es cierto? Vean, todo esto son la parte vean, miren, todo esto, núcleo y el citoplasma. Entonces, diferencia que vamos a... Esta es la muscular de la mucosa y aquí está la submucosa. Vamos a pasar a la siguiente. Carmen C, espera un tricito. Carmen C, una pregunta porque me llama la atención. Esto, a la glándula no te escuché que hubieras dicho cuerpo, lo que pasa es que, o también me enredé, respondiendo el chat, de pronto me enredé, y No. créeme que no puedo hacer las dos cosas al tiempo. Entonces tú hablaste de istmo, de cuello, pero si no sé si omitiste el cuerpo, y sí cogí cuando estabas hablando del fondo. Entonces, me da vergüenza interrumpirte, pero de pronto como no tengo esa vaina de poder prestar atención a dos cosas, entonces no sé si hablaste del cuerpo, para ver dónde se puede ver ahí el cuerpo. Jaimito, te voy a dar es que en la clasificación, en la nomenclatura, hay muchos autores que llaman istmo, cuello y fondo y base. Otros dicen istmo, cuerpo, ¿sí? Es como la más antigua. Istmo, cuerpo y base. Es lo mismo cuerpo que cuello, mejor dicho, ¿sí? Porque eso depende de quién, como la clase. Yo hago más, a mí me gustaba siempre hablar de istmo, cuerpo y base, pero como ahora, como todos, uno vamos también adaptando la nomenclatura, entonces por eso llaman istmo, cuello y base, es lo mismo que istmo, cuerpo y base, ¿sí? Entonces no hay ninguna, bueno, entonces queda muy claro. Es que a mí me enseñaron con el cuerpo. Sí. Sí, y yo estuve viendo, aquí entre nos y que no sepa el mundo, estuve viendo mis apuntes de la Universidad del Valle, todos los que me enseñó Lilianita Salazar, que tú de pronto la conoces, y como me queda rápido porque yo hacía gráficas y para aprenderme eso era más rápido para mí, entonces yo dije que me perdí, pero ya, entonces me toca que revisar porque no he visto Garner, que debe estar con lo que tú dices. Listo, va, chévere, qué pena, chicos, estoy jurásico. Cuerpo y cuello, lo mismo, ¿sí? Estoy jurásico, Bueno, estoy jurásico. entonces quiere decir que esta parte es donde hay mayor cantidad de células B, oxínticas o parietales. ¿Qué hacen estas células? Secretan, obviamente, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Cuando una persona sufre bastante de gastritis y su mucosa gástrica está permanentemente inflamada y problemas que se suscitan con mucha frecuencia, estas celulitas, como secretan el factor intrínseco, entonces resulta que, o las personas que también se hacen, digamos, para adelgazar, se hacen esos, digamos, esos bypass, donde anulan parte de la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué pasa? No se está secretando el factor intrínseco porque le falta todo esto. Y entonces, ¿qué sucede? Que no se absorbe la vitamina B12 en el hígado y viene la anemia, que siempre es
delicada porque hay que tener ese factor intrínseco, si no va a tener una anemia bastante. Por eso esas personas con esos tratamientos o tan agresivos en estos bypass para adelgazar van a tener bastantes problemas, digamos, con problemas pueden tener anemia, como les estoy contando, o las personas que tienen una gastritis permanente, donde está lesionada la mucosa gástrica, tienen también bastantes dificultades clínicas con esto. Entonces yo aquí veo células parietales, unas grandes, parecen un huevito frito, ¿cierto? El núcleo del citoplasma. El citoplasma se ve a veces clarito así, porque hay unos canalículos intracelulares para ampliar la superficie de la célula, pero hacia adentro. Se forman unos canalículos que van hacia adentro para aumentar la secreción también de ácido clorhídrico y lo que estaba comentando. Entonces, por eso es importante, acuérdense de eso se llaman canalículos del sistema túbulo vesical. Entonces, por esa razón, aquí es importantísimo. Léanse muy bien la teoría, esto que es muy interesante. Entonces, cómo se forma el ácido clorhídrico, cómo se libera el hidrógeno, cómo se libera el cloruro, hacia esos canalículos y se une digamos, en la parte ya exterior. Estas son células, células principales. Acuérdense que aquí hay también células mucosas, pero no las vamos a identificar muy bien porque, vean, células densimógenas. Aquí yo veo una célula parietal, el resto son principales ya hacia la parte más, vean, todo lo que estoy viendo acá, pero quería... De la base, la base. Pero hacia la base. Ajá. Pero mire que lo más lindo que tiene, por aquí puede inclusive encontrar unas células que tienen dos núcleos, porque a veces se divide el núcleo, pero no se divide la célula. Entonces, muy importante. Esta es una imagen preciosa. Aquí el mayor aumento, este es el fondo de la cripta, aquí también, de la cripta gástrica, el epitelio cilíndrico simple. Este cortecito que acá es del istmo, quedó aquí el istmo cortado, aquí se extiende como hasta acá. Esto ya es parte del cuerpo o cuello. Y acá ya, esa es parte ya de la base o del fondo. Vea que aquí hay más células principales, una que otra parietal. Vea, en estas son ya células ya de la parte, digamos, que secretan el enzimógeno y está estimulada la secreción de estas proenzimas y enzimas está estimulada por la secretina, ¿no? Mientras que aquí esta célula está estimulada por la gastrina, ¿no es cierto? Por la acetilcolina, por la histamina, para la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, mire, este tiene dos núcleos. Y aquí tenemos ya la muscular de la mucosa, que va un poquito en esta, bueno, en un corte gruesito, pero muy bonito, están las células de la cripta, el epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. Este redondetico que veo acá, pues, es el istmo de una de estas glándulas que quedaron cortadas transversalmente. Se destaca, esto es para ver el istmo que llega y se abre acá. Veo todas las células parietales, vea qué cantidad de células parietales en lo que llamamos cuerpo o cuello, como que, y acá todas estas, unas están, mire, usted ven acá una zonita como más clarita, ¿ah? Eso es lo porque yo les decía que hay invaginaciones canaliculares hacia el interior de la célula, en vez de aumentar la superficie hacia afuera, la aumenta pero hacia adentro. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Todas estas son células parietales u oxínticas. Aquí lo mismo, miren, entonces yo aquí hago énfasis en que aquí hay más cantidad de células oxínticas o parietales y aquí en la base o fondo de cada glandulita hay más células principales, ¿no es cierto? Vean, alrededor aquí quedan cortadas transversalmente. Eso es lo que es. Y aquí está la muscular de la mucosa. Eso es todo lo que ustedes en cualquier momento tienen que saber. Mire, que son, es para identificar las células parietales igual ácido clorhídrico, factor intrínseco, y células principales igual simógenos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos pepsinógeno, y también ya les hemos hablado.
Carmen, en la anterior, no en esa. Devuélvela dos. Voy a hacer una cosa exagerada que tú me vas a decir que es en la anterior. Esto, fíjate que tú tienes al lado, como hacia las dos, está el epitelio, como tú bien lo dijiste. Y uno muchas veces, si uno fuera como rápido en su mirada, lo que tú dijiste que era el istmo de la glándula, si uno no está como en la jugada, uno llega y puede decir eso. Uno puede decir, ay, mire, células que están en el corte como de la cripta. Puede uno, si uno no es capaz de hacerlo, si uno no es capaz de hacer una relación adecuada, porque de pronto sería lo único que los muchachos, yo creo que pronto se podrían confundir en un previo. Yo no sé cómo tú ves esa Mira, yo observación. veo acá, sí. Aquí veo una célula que tiene, son altísimas, vean, Mm, altas, pulmonares. Esta es la superficie de la cripta. Estas son más corticas, menos altas. Aquí hay células secretoras de moco, ¿cierto? También. Hay células indiferenciadas, también. Y hay y hay células, sobre todo esos dos tipos de células que están acá. Yo les decía que a lo largo de toda la glándula hay células del sistema neuroendocrino difuso, pero no hay la preparación adecuada para hacer la identificación. Eso es todo. sí, En no, el, yo decía porque de pronto los chicos se pudieran confundir, pero vi que simplemente porque se me vino a la mente, pero no, yo sé que para nosotros, y no sé, de pronto dirá que es muy exagerado lo que yo busco decirle a los chicos ahí, pero no, no creo que no haya problema, ¿cierto? Porque por lo que está el núcleo también que se lo ve moradito, estas son como menos, las de las glándulas son menos moraditos, ¿sí? la de las principales. Por lo menos el istmo, mire la fosita ovular que tiene, esto es amplio. Mire a la altura de las células, este es inmensamente grande. Cilíndricas, las otras tratan de ser cuboideo. Sí, 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 sí. Bueno, ya esta la vimos. Estas son las criptas gástricas, el epitelio. Hay bastante tejido linfoide difuso, como ven. Y aquí están las glándulas. Eso es todo lo que estamos viendo acá en esta lámina. Ya pasamos acá. Vean ustedes aquí qué pasa. Esta es la mucosa, las criptas, con el epitelio típico y característico, muy bonita esta imagen. Pero yo veo de aquí para acá, yo veo que todas estas estos son, vean ustedes, secreción mucosa, mucosa. Todos estos tubitos son de secreción mucosa. Entonces, esta es la parte de qué, del píloro. Entonces, todas estas criptas las veo aquí cortadas transversalmente. Voy a pasar por acá hasta acá, que son las criptas son más profundas, quedaron cortadas transversalmente. Y eso es el píloro, glándula tubular ramificada. Llegan las secreciones de moco, la gran cantidad de moco tiene que llegar al fondo de estas criptas. ¿Por qué tanto moco? Pues porque en el píloro, imagínense, está el esfínter pilórico, que van pasando las alicuotas permanentemente del estómago todavía sin neutralizar muy bien ese quimo. Entonces, para protección de la mucosa, por eso hay bastante secreción de moco. Glándulas pilóricas que van bien ¿hasta dónde? Hasta la muscular de la mucosa. Todo esto es lámina propia, todo esto es mucosa gástrica, mucosa pilórica, ¿no? Esto es Que diferencie muy bien de las fúndicas, ¿no? O sea, obviamente pues de bulto, ¿no? Se ve que es diferente, pero esa lámina propia, esto en la otra, yo no sé, si ven que estaba como más llena y se ven los huevos fritos que dice el doctor Blanco, que yo les escribí en el chat, los huevos fritos, y aquí no, aquí es blanquito todo. ¿Sí la pillan? Ya vamos para el duodeno, pues. Pero es una buena jugada, es espectacular ahí. Y, espera, Carmen, déjame ver un tricito. Vamos bajando, sí, bajando. Devuelve la anterior, Carmen, por favor, discúlpame, qué pena. La anterior, dame esa oportunidad ahí de mirarla. Miren ahí las criptas, chinos, aunque no están tan marcadas, fíjense que empiezan a cambiar, ¿cierto? Exacto. longitudinalmente, transversalmente, las criptas hasta acá. Y aquí, de aquí para abajo, todo esto hacia adentro, digamos, en toda la esta mucosa, están las glándulas que son tubulares ramificadas de secreción mucosa. Todo ese moco que viene, yo no sé si yo les se me olvidó comentarles una cosita sobre el moco que hay en las glándulas, sobre todo en las glándulas
del cuerpo del estómago. El moco que secreta se llama moco soluble, que es el moco que viene entonces a embeber, entonces también ese quimo. Esto es una glándula pilórica, todos estos son cortes transversales, y aquí está la cripta cortada transversalmente, criptas cortadas. Aquí no hay células caliciformes, aquí no hay borde estriado, entonces por eso ustedes no se van a confundir de que vaya a pensar que es un segmento del intestino. Esos son criptas, epitelio cilíndrico simple, sencilla y llanamente mucosecretor. Bueno, y estos son las glándulas pilóricas. Todo esto es el estroma, ya la cantidad de linfocitos, plasmocitos, todo lo que hay en todo ese estroma gástrico. Esta coloración es muy linda, es con azul de toluidina, las criptas gástricas profundas, como hasta acá, y las glándulas pilóricas, como la vimos en la anterior, y aquí está la muscular de la mucosa. Las glándulas pilóricas, ¿por qué se ve esta zona más clara? Porque todas estas secreciones son secretoras de moco, de mucinógeno, ¿no es cierto? Y estas llegan, ¿y a dónde llegan? Pues van acá, al fondo de las criptas gástricas, al fondo de la cripta gástrica. Vamos entonces acá, nuevamente, cortes transversales de criptas gástricas, miren el epitelio muy alto, la luz muy amplia, hasta acá. Y pilóricas, estas son pilóricas, ¿no es cierto? Aquí no hay duda. Y aquí está la muscular de la mucosa, o sea que todo esto es mucosa pilórica. Vamos entonces acá con el intestino. Porque en el intestino, delgado, duodeno, yeyuno e hilo. Entonces vamos a ver estamos en el tiempo que debemos cubrir el laboratorio, no, pero vamos a hacerlo con toda, digamos, tranquilidad, pero como digo yo, despacio, que voy deprisa, que las cosas queden muy concretas y muy bien definidas. Esta es una foto de un corte para que vean, digamos, las generalidades del intestino delgado. Vemos el intestino delgado. Primero, aquí está la luz. Tiene esos pliegues grandes hacia la luz que están aumentando la superficie intestinal, que se llaman, se llaman pliegues semicirculares o pliegues de Kerkring. Están aumentando. ¿Qué tienen estos pliegues? Cada pliegue de estos, ¿de dónde nace? Nace de la submucosa, de la capa submucosa. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner este que está menos alto y se facilita más, porque esto está muy largo, ¿no es cierto? Cada pliegue que nace de la submucosa, que es de la submucosa, vea, todos estos amarillitos son vasos sanguíneos, glóbulos rojos. Esta es la capa muscular y aquí por fuera está la adventicia. De esta submucosa se prolongan estos pliegues. ¿Qué tienen los pliegues? Pues las vellosidades intestinales, la mucosa, toda la mucosa, vellosidades intestinales, las glándulas que están en la lámina propia, que son las glándulas o criptas de Leber-Kuhn, y están delimitadas esas por la muscular de la mucosa, que vendría por acá y bajaría acá, muscular de la mucosa, viene acá, sube la muscular de la mucosa, este otro pliegue, hace esto, la muscular de la mucosa, estoy señalando para que no se vayan ustedes y entonces estos son pliegues de Kerkring o válvulas, semicirculares. Entonces, pliegues, discúlpame, pliegues. Sí, es que antes también le llamaban válvulas, ya no está en uso. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Veo las vellosidades intestinales son propias y únicas en el intestino delgado. ¿Qué pasa? Cada vellosidad yo la voy a ampliar. Entonces, cada vellosidad voy a colocarla entonces para ver que está revestida por un epitelio cilíndrico simple con borde estriado, los enterocitos o células que forman ese epitelio
tienen microvellosidades tan abundantes que forman el borde estriado. Tienen glucocáliz, donde están las enzimas digestivas, la disacaridasa y la dipeptidasa, que son para absorción, obviamente, de estos elementos, productos finales de la digestión, para aminoácidos y para monosacáridos, porque la lipasa sí viene del páncreas y algo del estómago. Esa sí no forma aquí parte del glucocáliz. Entonces, aquí los enterocitos absorben eso y van por acá y vienen entonces a llevar esos productos finales de la digestión. Entonces, por eso quería mostrarles esta imagen para que vean la mucosa representada por las vellosidades intestinales, las glándulas de Leber-Kuhn que aquí quedaron chiquiticas, de aquí estoy mostrando, y la muscular de la mucosa. Todo esto es su mucosa que sirve de base a cada pliegue, como lo vemos acá en este más abiertico. La capa muscular circular interna, longitudinal externa, y entre las dos, en el espacio entre las dos, está el plexo mientérico. Y por fuera está la serosa, delimitada por mesotelios, ¿cierto? Que es peritoneo visceral. Vamos a entrar ahora en detalles. ¿Qué pasa en el duodeno? Después de que hemos revisado esas generalidades del intestino delgado. Particularidades en el duodeno. Primero, aquí están las vellosidades, quedaron corticas porque el corte no está bien transversal. Estas serán entonces las criptas del Leber-Kuhn, están más oscuritas. Aquí está la lámina propia, con bastante celularidad, digamos, de sistema linfoide difuso. Las criptas o glándulas de Leber-Kuhn o glándulas entéricas de la lámina propia. Aquí está, vea, todas estas, aquí está la muscular de la mucosa, vea, que quedó hasta bastante difusa, y todo esto es su mucosa. Todo esto ocupado, ¿por qué? Por las glándulas de Brunner, que secretan cantidades de moco también, pero están en la submucosa. Atraviesan la lámina propia y llegan y van a donde llevar su secreción, al fondo de las glándulas del Leber-Kuhn. Todo ese moco va a llegar, pero la ocupación de la submucosa, la estamos viendo acá, que es muy importante, ¿no es cierto? Son también, entonces hay que fijarse muy bien que aquí está la muscular de la mucosa y que todo esto es submucosa. Esto es lo primero que yo quería también aportarles una cosita importante. Además de que secretan toda esta cantidad de moco, esas células también secretan la urogastrona. La urogastrona es un factor de crecimiento epidérmico y también inhibe la secreción del ácido clorhídrico en las glándulas gástricas. Entonces, además, moco, ¿sí? Lo que les estoy contando. Entonces, la urogastrona, que es un factor de crecimiento epidérmico, y también inhibe la secreción de ácido, uno de los factores que inhiben la secreción de ácido clorhídrico, como son la somatostatina y como son las prostaglandinas, ¿cierto? Y como el factor inhibidor de secreción de ácido clorhídrico. Aquí estamos viendo entonces, en esta, está la mucosa duodenal, las vellosidades que quedaron un poquito rotas, las glándulas de Leber-Kuhn ocupadas acá, en un corte, esto es un pliegue, la muscular de la mucosa y la submucosa, ve, aquí están las glándulas de Brunner, o glándulas duodenales, a mí me gusta, ve, aquí están atravesando, pasando hacia la lámina propia donde están las glándulas, ve, aquí están llegando, entrando, para drenar ¿a dónde? Para llevar su secreción al fondo de las glándulas de Leber-Kuhn. Aquí está la capa muscular, que son mucosa, submucosa y muscular externa, lo que estoy viendo acá, duodeno, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo también, están las vellosidades, aquí está pero aquí donde llega el conducto el conducto del colédoco, cuando llega ahí a la ampolla de váter, donde llega también el conducto pancreático,
ahí no hay glándulas en el duodeno. Yo veo acá es el conducto, veo los pliegues de la lámina propia, todos los pliegues. Aquí veo el músculo. Ayer hablaba sobre el tema de que aquí solamente se ven las fibras como en una sola dirección, pero seguramente solo quedaron, pues yo estoy mirando bien, sí, efectivamente se ven como circulares, pero vienen longitudinales también, porque cuando a lo largo del conducto colédoco, si las longitudinales al tubo se contraen, se abre la luz, ¿no es cierto? Y drena la bilis. Pero si las que se contraen son las circulares, pues se cierra la luz, ¿cierto? Y se controla, obviamente, el drenaje de la bilis acá al duodeno. Eso es todo, digamos, aquí no hay más cosa importante. Este duodenito, digo yo, tan pequeñito, es realmente de un animalito pequeño, pero me gustó mucho. Aquí están las vellosidades intestinales típicas, que dan unas roticas por acá, cortadas, algo desmembradas pero están las vellosidades intestinales. Las glándulas ocultas del Leberkuhn son estas. Qué bonitas se ven acá. Ven, y acá, esta liniecita rosadita aquí que veo minúscula, eso es la muscular de la mucosa. Y estas son las glándulas de Brunner, ¿ah? O duodenales. O sea que esto es su mucosa. Y esta es la muscular externa. Vean, aquí está la fibra. Estas son circulares. Aquí estaría el plexo mentérico y aquí están las longitudinales en esta minúscula segmento del duodeno. Muy importante, muy bonita y la hemos mantenido porque verdaderamente es bien representativa. Con yeyuno. Vamos a ver. Cálmense una cosa. Esto, espera, discúlpame que te haya interrumpido. Yo les dije a ellos y se me pasó haberles dicho que a nivel del estómago, la muscular de la mucosa, las fibras de la mucosa se van hasta la lámina basal y se agarran de ahí, ¿cierto? De las células de ese epitelio. Entonces, esa lámina basal, se me olvidó decirles eso y tal vez no les mostramos. Recuerda que hay unas, ayer veíamos cómo esa muscular de la mucosa había unas fibritas que iban ascendiendo por donde estaban las glándulas. Se nos pasó eso, no sé hoy por qué, hasta ahorita me acuerdo. Me estaba comentando que vimos que había una filita muscular lisas de la muscular de la mucosa que se extendía que subían. Pero se ven muy poquitas, ¿cierto? Muy poquitas. Sí, pero hoy se nos pasó mostrarles eso a los muchachos, porque yo sí estaba pendiente bueno, estaba pendiente al principio, pero después mejor. Se ven algunas fibritas que al contraerse, pues obviamente que ayudan también a que las secreciones de las glándulas que estén en esa zona, pues entonces ayudan a que haya drenaje, ¿cierto? Al contraerse la fibra muscular. Pero son muy pocas visibles. Yo creo que vi como una, tal vez, o dos. No sí, sé, las vimos ayer, pero hoy no se las mostramos a los chicos porque sí las anuncié haciéndome como el presentador que va a decir, pónganle cuidado a la muscular de la mucosa, pero no, se me olvidó hasta ahorita me acordé cuando viste hablar de la muscular de la mucosa. Aquí una cosa con el duodeno. Sí, dime. Vamos, asociado con lo que tú estás diciendo. Lo del duodeno, muchachos, hagan una cosa, recuerden que tiene forma de C, ¿cierto? Está conectando, pegando ese estómago al yeyuno, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero él tiene 4 porciones, ¿sí? La segunda, la tercera y la cuarta porción son retroperitoneales, para que ustedes pues sepan que ahí vamos a no va a haber serosa, sino va a haber adventicia. La doctora les está hablando de la segunda porción, que es la porción descendente. Ella les mostraba lo del colédoco, el colédoco que llegue está uniéndose. Acuérdense, venimos con el hepático, el cístico y se forma el colédoco. Cuando hablamos de esa porción descendente, que es la vertical, que es la segunda del acecho, ¿listo? Ahí hay la papila, que es la papila duodenal mayor, que es la ampolla hepatopancreática, ¿cierto? Ahí está llegando el colédoco y el conducto pancreático. El conducto pancreático, ¿sí? Carmen, ¿sí ibas a decir algo? Llegan a la ampolla de Vater. A lo que exacto, la ampolla hepatopancreática. Entonces, es claro. En la embriología, que primero se forman dos brotecitos del endodermo, uno hacia la parte ventral y otro en la parte dorsal.
Entonces, cuando eso rota hacia la derecha, entonces llegan y se unen los dos para formar después la entrada de los dos conducticos que se va registrando y los dos van a una sola espacio que es la ampolla y a donde llega el conducto colédoco y llega el conducto pancreático principal. Bueno, y cuando hay accesorio también, ¿no es cierto? Llega ahí al ladito, llega pegadito al ladito. Entonces, como que la vellosidad, ahorita, la tenemos que tener en la cabeza porque esa hay que dibujarla en la guía. Pero importante es esa vellosidad que nos va a aumentar la absorción. Recuerden una cosa, en duodeno es donde se van a absorber casi todos los alimentos ahí se desdoblan para ser ahí en ese duodeno, ser captados por la vena porta. Recuerden, esa vena porta se forma de la lienal o esplénica que le está llegando la mesentérica inferior. La lienal y esplénica se pega. Sí, hay pocas preguntas porque no han revisado el tema, tienen razón. Entonces, lienal o esplénica y aquí vendría la mesentérica superior. Y ellas dos se meten por la porta a meterse al hígado. Entonces, la porta, yo siempre le enseño a los muchachos que el porta es lo que lleva la comida. Usted llegue, está por allá trabajando la gente en las construcciones y que ¿dónde llevan la comida? En el porta. Ahí va todo. En eso es lo que la doctora les decía, ese desdoblamiento que ocurre ahí con los enterocitos que tienen las disacaridasas, toda esa partición que se hace ahí, llegan todo lo que es lo del páncreas y parten a su más mínima expresión. Ácidos grasos libres, aminoácidos, monosacáridos, todo eso van a subir por la vena porta. Entonces, es ahí en el duodeno. Es ahí en ese sitio que la doctora les acabó de mostrar y por eso se tiene que ampliar esa superficie de absorción. Sí, Carmen, ¿se me ibas a decir algo? Sí, que quería mostrarle lo siguiente, que quería mostrarles que estas vellosidades intestinales como esta que está acá, que estamos en yeyuno ya. Si quiere, dale, sigue entonces, vale, qué pena. Vamos a ver, porque en yeyuno, entonces ya pasamos duodeno, vamos a yeyuno. Vean ustedes, y está como en parte como de un pliegue de esos semicirculares. Entonces aquí está la vellosidad. Epitelio cilíndrico simple con borde estriado y células caliciformes. Le quiero decir que estos enterocitos a lo largo del intestino delgado son los que absorben porque ahí en el glucocáliz de ese epitelio cilíndrico simple están entonces estas enzimas, la disacaridasa, la dipeptidasa, que vienen entonces para que ellos pasen y vayan entonces ya como monosacáridos y también como aminoácidos, entran a la célula, el retículo endoplasmático rugoso hace su trabajo, y entonces, ¿qué pasa? Eso es lo primero. Segundo, ese epitelio tan lindo, que esos enterocitos, también, como viene la enzima que la lipasa, porque acuérdense que el hígado, entonces, como lleva la bilis saponifica las grasas, pero esa saponificación, cuando llega acá, que se encuentra con la lipasa, sobre todo la lipasa pancreática, ella es la que viene entonces a disgregar en miríadas de micelos esos lípidos que van entonces a entrar, obviamente, y llegan ¿a dónde? Al retículo endoplasmático liso, y vienen entonces ahí como gotitas, y entonces ahí se van a cubrir con una capita de esas proteínas que se resintetizaron dentro de la célula y forman lo que llaman los kilomicrones. Entonces, lo que vienen los ácidos grasos de cadena larga van a formar kilomicrones que vienen ¿a dónde? A salir de los capilares linfáticos que están aquí por el centro de la vellosidad, que llaman quilíferos centrales porque vienen por todo el centro de la vellosidad y van a llevar, obviamente, esos kilomicrones que van a la vía linfática, ¿no es cierto? ¿A dónde? Al hígado. Los de cadena corta, los ácidos grasos de cadena corta que se absorbieron acá, ellos van a los capilares sanguíneos que están por aquí, a lo largo obviamente, donde están los capilares sanguíneos que vean acá, en la base de ese epitelio, de la membrana basal,
Y entonces esos de cadena corta, esos ácidos van también al hígado, ¿no es cierto? Pero entonces tienen otro recorrido. Bueno, entonces lo que quiero contarle, lo importante de este epitelio, que tiene también las células caliciformes. Ahora, quiero hablarles un poquitico. El duodeno, pues tiene células caliciformes. El yeyuno tiene más, el ilion tiene aún más. Y el colon, entonces, obviamente, tiene gran cantidad de células caliciformes. ¿De qué? Están ahí células absorbentes o enterocitos y células caliciformes, y va así todo el epitelio. Esto es una vellosidad. ¿Qué hay en el centro de la vellosidad? En el centro vamos a ver ahora que como es una prolongación de la lámina propia, entonces aquí están yo le decía, los quilíferos centrales, que toman los kilomicrones, capilares sanguíneos, y un músculo, unas fibritas musculares que suben desde la muscular de la mucosa, suben, que le dan motilidad ¿a qué? A esta vellosidad, se llama músculo de Bruch. Eso es importante, el músculo liso, lógicamente. Esa es la estructura, como vamos a ver ahorita seguidamente. Por acá, esta vellosidad que se ve bien bonita, vamos a ver, entonces, ¿y aquí qué más hay en la base? Pues están las glándulas del Leverkusen que estamos viendo acá. Entonces tengamos presente esto. Vamos a ver la siguiente que es muy importante. Esto no muestra nada importante porque ya lo vimos muy bien. Una cosa, los muchachos están preguntándome. Tenemos la vellosidad, ¿cierto? La Sí, vellosidad que tiene su glucocáliz, ¿cierto? Tú dijiste algo que hay encima del glucocáliz. Yo le decía a los chicos, ahí escribían en el chat, que obviamente están las células, los enterocitos, que son las células que están produciendo las enzimas. Entonces, yo no sé si hasta qué punto lo que tú intentaste decirles ahí, que yo no lo capté tampoco, y los chicos preguntaban si es que en el glucocáliz, en la parte de encima, quedan las enzimas, encima de encima. ¿Sí? ¿Es lo que tú estabas diciendo? No, es que lo que pasa es que este es una vellosidad. Sí, con su cuadre, Cilíndrico simple con borde estriado. que es la que tienen que dibujar. El borde estriado se resalta muy bien acá en esta coloración. La chapa estriada. O borde estriado o chapa estriada. Ese tiene, ¿qué contiene? Pues las microvellosidades, ¿cierto? Bueno, primero, embebido en esas microvellosidades está el glucocáliz. El glucocáliz son que glucolípidos, son glucolípidos, son... No, son glucoproteínas de la membrana celular unitaria. Entonces ahí están la parte, digamos, inclusive en el glucocáliz está la parte antigénica de identificación de muchas células. Todo, del grupo AB0 y todo, pero no aquí, sino en los demás, claro. Forma parte, el glucocáliz forma parte, integra parte de ese epitelio. Sistema de identificación del HLDA clarita, ese es ahí está. Tiene el glucocáliz, tiene también, entonces ahí están además de tener los antígenos propios, tiene también entonces estas enzimas, ¿sí? La disacaridasa y la dipeptidasa, son parte del glucocáliz, a eso me refiero. Entonces, no, entonces, Laurita, entonces ahí están esas enzimas, ¿cierto? En esa zona. Pero también, ¿quién las produce? Obviamente, si por ejemplo, para volver, las disacaridasas son producidas por esos enterocitos. Los enterocitos son los que producen las disacaridasas, que fue lo que yo te escribí ahí en el chat, ¿cierto? Entonces, los enterocitos están ahí, pero todos ellos tienen lo que la doctora dice, la chapa estriada, y el glucocáliz que es el sistema de identificación de que ahí están todos, principalmente, por eso yo le hablé de glucocáliz con la parte de los azúcares, porque los azúcares son los que dan la mayor identificación de todos nosotros. Y ese sistema de histocompatibilidad, por eso dije la doctora Clara, ese sistema de histocompatibilidad tiene que ver con la parte esta del glucocáliz, ¿cierto? Con ese sistema de identificación que nosotros tenemos. Esto es eso. Entonces, ¿les quedó claro, muchachos, las preguntas que ven ahí en el chat? Lo que la doctora nos dijo, listo. Va para adelante. Listo, Carmen, sé que todo quedó muy bien y quedó claro. Muchísimas gracias por tu aclaración. Resumen.
En resumen, lo que quiero decir es que el borde estriado o chapa estriada está integrado por las microvellosidades de las células con el glucocálice. El glucocálice donde están las enzimas, ¿cierto? Que hemos acabado de mencionar. Entonces, son parte de esta. ¿Y cómo se ve la microscopía electrónica? Se ven todas las microvellosidades y embebidas, así, embebidas en una pelucilla que viene a ser el glucocálice, donde están que son las enzimas que hemos mencionado, y otros componentes también antigénicos que se van a encontrar ahí. Esta es una vellosidad completa. Esta es otra, parte de otra y parte de otra. En esta estoy viendo el epitelio, los enterocitos. Aquí está la membrana basal que no quedó muy definida. Ve, aquí está un hilito nomás que se ve por acá. Están los capilares que se ven acá al margen, bien, bien, bien. Capilares sanguíneos. Los capilares que forman, los capilares que forman linfáticos. Los linfáticos. Entonces los quilíferos centrales que llevan los kilomicrones están por acá, esos son más grandes. Aquí no quedaron muy grandes, muy típicos. Vemos también algunas fibras, estas fibras musculares que quedaron muy bien acá, queda por el centro de la vellosidad, es el músculo de Bruch, que le da motilidad. Cuando estas fibras se contraen, ¿qué pasa? Pues contribuyen, entonces la vellosidad se acorta y también exprime, como si yo estuviera exprimiendo, para que se movilicen, obviamente, los quilíferos, sobre todo al margen de los quilíferos están estas fibras de Bruch. Y aquí, entonces, por eso es tan importante este músculo en las vellosidades intestinales. Hay que tenerlo en cuenta, vellosidades intestinales. Eso es todo. Y aquí esto entonces es una extensión, todo esto es una proyección que forma el eje partiendo de la lámina propia. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Vean qué lindas se ven las células caliciformes coloreadas con fuchinaldehída del ácido periódico Schiff. Entonces, se ven muy bonitas. Sí, aquí se ve hasta el porito, vean qué bonito se ve. Vamos aquí a la siguiente, la misma, en mayor aumento. Qué bonito, vean el borde cepillo, perdón, el borde estriado. Tenemos acá las células caliciformes, el epitelio, las células llamadas enterocitos, ya vimos algo de la membrana basal, capilarcitos, ahí hay capilares. Y veo allá acá, yo aquí estoy bien, que esto es un cortecito muy cortico de una glándula de Leverkuhn o cripta, y les voy a decir por qué me pareció interesante. Yo no hubiese caído en cuenta si no veo que estas células que están acá en el fondo de esa cripta, estas células tienen gránulos en el citoplasma. Estos gránulos citoplasmáticos de estas células me identifica que son las células de Paneth que mantienen, digamos, completamente la sepsis que debe tener estos tubitos que se invaginaron que forman las glándulas de Leverkuhn. Estos tienen lisocimas, tienen bacterias, obviamente enzimas antibacterianas que tienen una serie digamos, en sus gránulos, productos que van a mantener completamente aséptica cada uno de estos tubitos, de estas glándulas de Leverkuhn. ¿Qué más hay en una? Aunque no quedó aquí muy claro, pero les quiero decir, hay enterocitos. La luz quedó colapsada, quedó cerrada, qué pesar. Veo las células caliciformes. ¿Qué otra cosa, qué otras células debo buscar acá? Debo buscar células del sistema neuroendocrino difuso, que se ve con un citoplasma clarito, el núcleo basal. Aquí hay una partecita de otra, más típica aún. Acuérdense que, y ellas, entonces, los gránulos están hacia la base, ¿no es cierto? Esas hay de la que llaman de abiertas y cerradas, hay de dos tipos. Bueno, eso depende de que la colecistocinina, todas las enzimas que son como unos 18 clases de enzimas del sistema neuroendocrino difuso tan importante en una cantidad de aspectos fisiológicos.
Entonces tenemos acá. ¿Qué más hay acá en la cripta? Está la célula, acuérdense acá, hacia la parte más, en esta zona, vamos a encontrar células, células que regenerativas, mitóticamente activas. De aquí, donde esta zona, donde están estas células regenerativas, entonces es donde el epitelio se va regenerando constantemente, va subiendo, subiendo, subiendo a lo largo de toda la vellosidad hasta la punta, y en la punta de la vellosidad se va entonces esfoliando y sigue subiendo, siguen subiendo para formar enterocitos y todo lo que y vienen hacia el fondo para diferenciarse también en estas células que tenemos en esta zona entonces por eso es importante lo que estamos viendo acá sencillamente. Esta imagen que está un poquito, ¿por qué la dejamos? Es una coloración que nos muestra una vellosidad grande. El epitelio, fíjense que quedó como, no quedó completamente en un plano. Fíjense que este epitelio cilíndrico simple con borde estriado no quedó muy bien definido porque queda así como que un poco tangencial. Está el borde estriado, están las células, unas células caliciformes como estas. Aquí está la membrana basal. Pero ¿por qué lo dejamos acá? Porque resulta que en esta vellosidad que me gustó bastante, aquí hay un quelífero central característico, típico. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que más me motivó a dejar esta imagen. Por aquí yo puedo ver alguna fibrita muscular lisa. Vean, esta fibrita muscular lisa del músculo de Brook, que es importante también revisar. Corte transversal de vellosidades. ¿De qué? De yuno, puede ser también de duodeno. Yo no podría aquí asegurar. ¿Por qué razón? Porque quedó corte transversal. Veo el epitelio cilíndrico simple con borde estriado. Veo células caliciformes en todo aquí, en todo el epitelio. Esto que veo yo, estos punticos que se ven aquí, entre el epitelio se llaman, esos son linfocitos que están saliendo de la lámina propia y salen a la luz, ¿sí? Eso se llaman transepiteliales. Células son linfocitos, realmente pongámosle el nombre propio, que se ven mucho y no se van a confundir ustedes con otras células. Son linfocitos transepiteliales. Esto es lo que estoy viendo, vellosidades cortadas transversalmente, que está muy bonita con una coloración especial. ¿Qué coloración es esa, Carmen? ¿Sí? Esta es una coloración tricrómica. ¿Tricrómico sí, también? Sí, tricrómica, sí. Pero es muy bonita. Sí, se ve muy bien en el borde estriado tan lindo. Centrocitos. Y el tejido conectivo del centro de cada vellosidad. Esta es un corte ya. Dejamos aquí las vellosidades y vamos a la lámina propia. Entonces, ¿qué estamos en esta imagen se dejó? Primero, yo veo que la lámina propia tiene una cantidad, está bastante enriquecida por tejido linfoide, difuso. Aquí fue donde ustedes estudiaron que linfocitos, que plasmocitos, que eosinófilos, todo lo que, y aquí está la muscular de la mucosa. ¿Qué tiene aquí? Vemos cortes transversales de glándulas de Leber-Kuhn, pero como el corte está tan bueno, en cuanto al compete en corte transversal, entonces aquí está la luz que está un poquito cerrada. Veo que hay varios células caliciformes, hay enterocitos como estos, células cilíndricas con borde estriado. ¿Qué más veo yo acá? En estoy viendo que en el fondo de estas criptas o estas glándulas están estas células que ya las vimos arriba en otra instancia, que son las células de panel. Miren que son cilíndricas. Miren el citoplasma apical, el que viene hacia acá. Todos estos gránulos eosinófilos son característicos de las células de panel. Mire, aquí se ve que cantidades. Aquí hay unas, aquí se ve muy bien con las células caliciformes. Aquí se ven cantidades. Aquí también cortadas transversalmente.
son las células que mantienen, yo les decía, completamente aséptica, todas estas glándulas de Leber-Kuhn que tienen lisocimas, que tienen una cantidad de factores, tienen inclusive inmunoglobulinas A, inmunoglobulina G, todo para que mantenga, para evitar, digamos, que haya una infección en estas glándulas. Entonces, esto es lo importante, que ustedes sepan identificar, diferenciar las células de Panel, que sepan identificar las células caliciformes, que sepan identificar las células del epitelio cilíndrico simple con bordes o enterocitos, y que yo por aquí creo que no sé si yo alcancé a ver alguna célula de sistema neuroendocrino difuso. Voy a subir esto, es que se me... Un momento, voy a hacer por aquí. Alguna célula del sistema, no, yo quiero acá todo lo que estoy viendo son lo mismo. Estas son también células de Panel. No, acá no quedó, no, esta tampoco. Ellas se ven. Muchachos, si están identificando muy bien las células, las caliciformes, lo que son las células de Panel, que son más rojitas, y los enterocitos, o sea, pilas ahí, que no se van a confundir, las tres, están en ese corte transversal de la glándula de Leber-Kuhn. Ojo ahí, porque ahí se las pueden sacar en el previo. Vamos, entonces aquí ya vamos terminando. Este es un pliegue, ustedes ven acá, de la submucosa, toda la submucosa de este pliegue semicircular, esto toda la lámina propia, las glándulas del Leber-Kuhn, aquí viene el corte longitudinal, estas son ya aquí están las vellosidades, aquí está la glándula del Leber-Kuhn, vean, quedó muy bonita, unas también abierticas longitudinales para recordarnos que son tubulares, vean, tubulares, bien definidas. Aquí está la muscular de la mucosa. Estas son las glándulas solo hasta acá, ¿no es cierto? Mira la cantidad de tejido linfoide difuso que hay. Eso, de aquí a acá a la muscular de la mucosa, esto es su mucosa, ¿no es cierto? En esos pliegues grandes. Bien, entonces esto es lo que tenemos que identificar. Esta imagen que estoy mostrando acá es muy bonita porque es en un corte de coloreado con hematoxilina eosina. Ya voy de afuera de la superficie del tracto donde está la membrana lacerosa, o peritoneo visceral, que está delimitado por mesotelio. Ahí lo veo yo, ahí no hay más, en la punta del indicador. El tejido conectivo subseroso, que es laxo, ojo, que tiene bastante irrigación de pequeños vasos, nervios, es el tejido conectivo. La capa que veo yo de acá hasta acá, toda esta capa como si pasara una brocha, acá, estoy viendo, es la capa muscular que va longitudinal al tubo, ¿no? Longitudinal al tubo. Eso es lo que siempre que diga muscular estoy hablando de músculo liso. Entonces ahora, y esta es quedó esta gruesa capa que es la circular. Por el corte quedó muy gruesa, pero si yo porque a veces, pero obviamente se forman plegamientos, entonces al hacerse los cortes, a veces esta es la capa circular interna y longitudinal externa. Y lo que veo acá, esta zona bien definida, aquí debe estar las neuronas que forman el plexo mientérico, ¿no? Entonces, si yo coloco esto en mayor aumento, tengo que buscar que haya somas o cuerpos de esas neuronas para poder decir, por ejemplo, acá, esto que estoy viendo acá, para decir que es el plexo mientérico, ¿no es cierto? Que va a, ¿qué? Obviamente, a llevar el ritmo de las contracciones musculares para el peristaltismo. Eso es lo que, cuando no hay migración de estas neuronas que vienen de las crestas neurales, por ejemplo, en el colon, acuérdense que hay de pronto el megacolon, ¿cierto? Que es esto, entonces tiene una anomalía congénita que yo creo que usted la van a revisar. Mire, otra vez, plexo mientérico, bien bonito, las neuronas,
Esta, mire qué bonito quedó. El nucleolo se hace muy evidente y el núcleo se ve eucromático, lo mismo acá. Todo esto, el tejido, las fibras reticulares, los axones. Yo por acá he visto unos axoncitos muy bonitos. Axón, mielina y neurilema. Todo lo en todo este, bueno, esto sí es otra neuronita, ¿no? En el cuerpo, todo el citoplasma, el núcleo y el nucleolo. Entonces, ¿qué más puede haber? Fibroblastos, etc. Entonces, este es el otro. Vamos a dejar acá hasta para que quedemos con el otro grupo, para que en el próximo laboratorio vamos a ver el ilion.